Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Blanes Gutiérrez, sin gusto estar contigo. Estamos en el día número 326 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, de la carta a los Romanos, capítulo 8, y el libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 7 al 9. Vamos a prepararnos a la escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Sin embargo, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Safira, vendió una propiedad y se quedó por una parte del precio. Sabiéndole también su mujer, luego llevó la parte restante y la puso a disposición de los apóstoles. Pero le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás te convenciera para engañar al Espíritu Santo, quedándote con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? ¿Y después de venderlo no era tuyo el dinero? ¿Por qué has hecho esto? No has metido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto, y un gran terror invadió a todos los que lo oyeron. Enseguida se levantó unos jóvenes, amortajaron el cadáver y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, porque no sabía nada de lo sucedido. Pedro le preguntó: dime si usted vendieron el campo por tal cantidad. Ella contestó: sí. Pero le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Ya se oyen los pasos de los que regresan de sepultar a tu marido. Ellos te verán también a ti. En ese momento ella cayó a sus pies y murió. Al entrar los jóvenes, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Este hecho produjo un gran temor en toda la iglesia y todos los que veían esta historia. Prodigios de los apóstoles. Los apóstoles realizaron muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes se reunían en el pórtico Salomón, por los demás no se atrevían a juntarse con ellos. El pueblo, sin embargo, le tenía una gran estima, de modo que una multitud de hombres y mujeres se incorporó al número de los que creían en Jesús. Incluso sacaban a los enfermos de la plaza y le ponían en camillas y en garillas, para que, al pasar Pedro, al menos su sombra tocara a alguno de ellos. Un gran número de personas procedentes de las ciudades cercanas acudían a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos por espíritus inmundos, y todos quedaban sanos. Persecución contra los apóstoles. Entonces el sumo sacerdote y todos los de su partido, es decir, el grupo de los saduceos, llenos de rabia, detuvieron a los apóstoles y los metieron a la cárcel pública. Pero el ángel del Señor abrió por la noche la puerta de la cárcel, los sacó y les dijo: vayan, preséntense en el templo y anuncien al pueblo todo lo referente a este estilo de vida. Dóciles a este mandato, entraron de madrugada en el templo y se pusieron a enseñar. Entretanto, el sumo sacerdote y los de su partido convocaron el consejo de ancianos y a todos los ancianos de Israel, y mandaron traerlos de la cárcel. Pero al llegar allá, los guardias no lo encontraron, así que regresaron y le dieron este informe: hemos encontrado la cárcel bien cerrada y a los carceleros custodiando las puertas, pero al abrir no hemos hallado a nadie dentro. Al oír esto, el jefe de la guardia del templo y de los jefes de los sacerdotes se quedaron confundidos, pensando que había sido de ellos, hasta que alguien llegó diciendo: los hombres que metieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de los guardias fue con sus hombres y trajeron a los apóstoles, aunque sin violencia, pues temían que el pueblo los apedreara. Le hicieron entrar para comparecieran ante el consejo de los ancianos, y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les prohibimos terminantemente enseñar en nombre de ese? Y sin embargo han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y además quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados ha resucitado a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron de un madero. Dios los ha exaltado a su derecha como príncipe y salvador, para dar a Israel la ocasión de arrepentirse y de obtener el perdón de los pecados. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que obedecen, somos testigos de todo esto. Ellos, enfurecidos por tantas palabras, querían matarlos, pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, tomó la palabra en medio del consejo de los ancianos, mandó que los sacaran fuera unos momentos y dijo: israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres, porque hace algún tiempo apareció un tal Teudas,
con la pretensión de ser alguien importante, y le siguieron unos 400 hombres, pero fue ejecutado, y todos los que le seguían se dispersaron. Después de este, surgió Judas el Galileo en el día del censo, y arrastraron detrás de sí el pueblo, pero también él pereció, y todos sus seguidores se dispersaron. En este caso, mi consejo es que se olviden de estos hombres y los dejen en paz, porque si lo que ellos se proponen hacer es cosa de hombres, desaparecerá, pero si procede Dios, ustedes no podrán destruirlo. No corren el riesgo de luchar contra Dios. Todos aceptaron su consejo, hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salieron de la presencia del consejo de los ancianos alegres de haber merecido tales injurias por causa de aquel nombre. El día tras día, tanto en el templo como en las casas, no cesaba de enseñar y anunciar que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, donde pues es el primer momento en donde ya los discípulos pues son injuriados por anunciar la palabra. Especialmente pues se da el momento en donde ya a los judíos no les va a importar si proclaman o no, simplemente dejarán que siga el curso hasta con nuestros días. Hoy meditemos si nosotros en el proceso de nuestra vida hemos dejado que la palabra fluya en nuestro corazón y que el mensaje también llegue a otros a través de nuestras obras y palabras. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasemos ahora a la carta a los Romanos, capítulo 8. La vida en el Espíritu. Ya no pesa, por tanto, condenación alguna sobre la que viven en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu vivificador me ha liberado por medio de Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte, pues los que era imposible para la ley, a causa de la vida humana, lo realizó Dios enviando a su propio Hijo con una naturaleza semejante a la del pecado. Aún más, lo hizo víctima por el pecado y condenado al pecado a través de una naturaleza mortal, para que así los que vivimos, no según nuestros desordenados apetitos, sino según el Espíritu, cumplamos los preceptos de la ley en plenitud. Porque los que viven según su apetito, a ellos subordinan sus criterios, pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guíanse por los criterios de los propios apetitos, lleva a la muerte. Guiarse por los del Espíritu conduce a la vida y a la paz. Y es que los criterios nacen de nuestros desordenados apetitos, están enfrentados a Dios, puesto que ni se someten a su ley ni pueden someterse. Así pues, los que viven entregados a sus apetitos no pueden agradar a Dios, pero ustedes no viven entregados a tales apetitos, sino que viven según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no pertenece a Cristo. Ahora bien, si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu de Dios, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, hará vivir su cuerpo mortal por medio de ese Espíritu suyo que habita en ustedes. Por tanto, hermanos, estamos en deuda, pero no con nuestro apetito para vivir según ellos, porque si viven según estos apetitos, ciertamente morirán. En cambio, si mediante el Espíritu dan muerte a la obra del cuerpo, vivirán. Los que dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues bien, ustedes no han recibido el Espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un Espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar, Abba, es decir, Padre. Ese mismo Espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos en Cristo, siempre y cuando ahora padezcamos con Él para ser luego glorificados con Él. El precio que esperamos. Entiendo, por lo demás,
que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación misma espera anhelante que se manifieste los que son los hijos de Dios. Condena al fracaso, no por propia voluntad, sino por aquel que así lo dispuso. La creación vive en la esperanza de ser también ella liberada de la servidumbre de la corrupción y participar así en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente, pero no solo ella, también nosotros los que poseemos la primicia del Espíritu, gemimos en nuestro interior suspirando para que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo, porque ya estamos salvados aún solo en la esperanza, y es claro que la esperanza que se ve no es propiamente esperanza, pues ¿quién espera lo que tiene ante los ojos? Pero si esperamos lo que no vemos, estamos aguardando con perseverancia. Asimismo, el Espíritu viene con ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos orar como es debido, y el mismo Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos que no puede expresar. Por su parte, Dios que examina los corazones conoce el pensar de ese Espíritu, que intercede por los que creyentes según la voluntad de Dios. Sabemos además que todo contribuye al bien de los que aman a Dios, de los que Él ha llamado según sus planes, porque a los conocidos de antemano los destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser primogénito entre muchos hermanos, y a los que desde el principio destinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a quien los justificó los comunicó su gloria. El amor salvador de Dios. ¿Qué más podemos añadir? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra de nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte para que nosotros, ¿cómo no va a darnos gratuitamente todo lo demás cosas juntamente con Él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién será el que condena si Cristo Jesús ha muerto, más aún ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿El sufrimiento, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ya lo dice la Escritura. Por tu causa estamos expuestos a la muerte cada día. Nos consideran como ovejas destinadas al matadero. Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas pruebas, porque estoy seguro que ni muerte ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni la presente, ni lo futuro, ni el poder, ni de cualquier clase, ni lo de arriba, ni lo de abajo, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 8, donde podemos verlo como una forma de conocer el amor de Dios, especialmente cómo se justifica para poder entender ese amor. Pidámosle al Señor que podamos comprenderla y llevarla a nuestra vida. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de la carta de los Romanos, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos del 7 al 9. El que está harto pisotea el panal de miel, pero el hambriento hasta lo amargo es dulce. Como un pájaro errante lejos de su nido, es el hombre errante lejos de su hogar. El perfume y el incienso alegra el corazón, la dulzura del amigo es consuelo del alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, gracias por justificarnos, gracias por hacerte presente, gracias por dejar llevar el mensaje para que nosotros y toda la comunidad y nuestro hermano pueda encontrarte a ti para alcanzar tu gracia y sobre todo la salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando en todo, viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.